Hola, buenas tardes. En este video vamos a realizar un experimento casero en el cual vamos a observar cómo se comporta el campo eléctrico entre dos electrodos. También lo vamos a relacionar con otros temas como el potencial eléctrico y las superficies equipotenciales. Aunque en el experimento nos vamos a basar más que todo en el campo eléctrico, también se va a relacionar mucho con las superficies equipotenciales, ya que estas superficies es donde el potencial eléctrico es el mismo y siempre se encuentran perpendiculares en las líneas de campo. De esta manera, al ver cómo se dibujan las líneas de campo eléctrico, podemos imaginar cómo estarían dispuestas las superficies equipotenciales alrededor de los electrodos. Este experimento nos permitirá comprender mejor la relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico. Estos conceptos son fundamentales en la física, ya que tienen aplicaciones en la tecnología, en la ingeniería eléctrica y en la vida cotidiana. La electricidad es un fenómeno esencial de la naturaleza y para comprenderla se estudia cómo interactúan las cargas eléctricas. Estas pueden ser positivas o negativas y ejercen fuerzas entre sí. Cargas de igual signo se repelen mientras que las de signo opuesto se atraen. De esta interacción surge el concepto de campo eléctrico, que se entiende como una región del espacio en la que una carga ejerce influencia sobre otra. El campo eléctrico no se ve directamente, pero se representa mediante líneas de campo, que muestran la dirección en la que se movería una carga positiva de prueba, colocada en ese punto. Dichas líneas parten siempre de las cargas positivas y llegan a las negativas. Nunca se cruzan entre sí y su densidad indica la intensidad del campo. Cuanto más juntas se encuentran, más intenso es el campo en esa zona. El campo eléctrico está íntimamente relacionado con el concepto de potencial eléctrico, que describe el nivel de energía por unidad de carga en un punto del espacio. Este potencial permite definir las llamadas superficies equipotenciales, que son superficies imaginarias, donde el valor del potencial es constante. En una superficie equipotencial no se realiza trabajo al mover una carga, puesto que no hay diferencia de potencial entre los puntos que la forman. Una de las relaciones más importantes en electrostática es que las superficies equipotenciales siempre son perpendiculares a las líneas de campo eléctrico. Esto se debe a que el campo eléctrico indica la dirección de mayor variación del potencial. En otras palabras, el campo siempre apunta hacia donde el potencial disminuye más rápidamente. Por eso, si observamos un conjunto de líneas de campo, podemos imaginar inmediatamente las superficies equipotenciales, como planos o curvas que las cortan en ángulo recto. Dependiendo de la geometría de los electrodos, las líneas de campo y las equipotenciales adquieren distintas configuraciones. En el caso de los conductores puntuales o pequeños, como los tornillos que se utilizarán en el experimento, el patrón se asemeja al de un dipolo eléctrico. Las líneas de campo surgen del electrodo cargado positivamente y terminan en el negativo, curvándose en la región intermedia, mientras que las equipotenciales aparecen como curvas cerradas alrededor de cada carga, deformadas por la presencia de la otra. Al observar cómo las partículas se alinean siguiendo las líneas de campo, es posible inferir cómo estarían dispuestas las superficies equipotenciales, que se encontrarían en ángulo recto con respecto a dichas trayectorias. Por otro lado, cuando se utilizan dos placas metálicas paralelas conectadas a una fuente de tensión, el campo eléctrico entre ellas se aproxima a un campo uniforme. En esta situación, las líneas de campo se representan como trazos rectos, paralelos y equidistantes que indican la fuerza sobre una carga positiva de prueba. Es la misma en cualquier punto del espacio comprendido entre las placas. En correspondencia, las superficies equipotenciales aparecen como planos igualmente paralelos a las placas, reflejando que todos los puntos a la misma distancia de una de ellas tienen el mismo potencial eléctrico. Materiales a utilizar: un recipiente de vidrio, una raqueta mata insectos, aceite de cocina, 2 tornillos, 2 placas de metal, semillas de chía, pimienta molida, un cable negro y uno rojo para pasar corriente con pinzas de cocodrilo. En este experimento, cada material cumple una función específica para permitir la visualización del campo eléctrico. La raqueta matamosquitos actúa como fuente de alta tensión de corriente continua, generando la diferencia de potencia necesaria para establecer el campo eléctrico entre los electrodos. Los tornillos o placas metálicas funcionan como electrodos conductores. Al estar conectados a los polos positivo y negativo, centran y transmiten las cargas eléctricas hacia el medio. El aceite de cocina cumple el papel de aislante y
y a la vez de medio dieléctrico transparente, lo que permite observar sin riesgo cómo se comportan las partículas dentro de él. Además, su baja conductividad evita descargas bruscas que arruinarían la experiencia Finalmente, la pimienta molida y la semilla de chía hacen de material indicador, ya que sus pequeñas partículas son lo suficientemente ligeras para moverse bajo la acción del campo eléctrico y alinearse según su dirección, permitiendo la visualización de manera aproximada las líneas de campo y por consecuencia intuir la orientación de la superficie equipotencial. Para comenzar, pues vamos a poner pues los electrodos adentro del recipiente. Tenemos que tener en cuenta que tienen que cubrir, el aceite tiene que cubrir completamente los electrodos. Y ahora vamos a echar semillas de chía. Pues anteriormente pues ya habíamos conectado pues los conductores a la raqueta mediante pues los cables ya mencionados. Ahora vamos a introducir pues las semillas durante todo el recipiente. Ahí está. Ahora pues vamos a activar la raqueta y hay que esperar un par de segundos pues en lo que transcurre a medida que transcurre el tiempo podemos observar cómo las semillas de chía pues se van alineando, indicando pues la forma de las líneas de campo eléctrico pues correspondiente. Bueno, ahorita estamos utilizando pues conductores de diferentes formas. Ahorita estamos utilizando pues estas dos placas en paralelo, lo cual pues vamos a ver otra línea de campo eléctrico. Es muy importante pues que las dos placas estén en paralelo para que funcione. Aquí podemos ver pues el resultado que nosotros estamos esperando, que las líneas de campo pues estén en paralelo, aunque estén un poco pues dispersas. Los patrones observados en el experimento se ven a la manera en la que el campo eléctrico se establece entre los electrodos y cómo las partículas de pimienta reaccionan ante él. Cada electrodo, ya sea un tornillo o una placa, contiene cargas eléctricas en su superficie. Estas cargas generan un campo eléctrico alrededor de ellas, que es una región donde otras cargas sienten una fuerza. En el caso de los tornillos que actúan como conductores, el campo se irradia en todas direcciones desde cada carga, curviándose en la región intermedia entre ambos. Esto provoca que las partículas de pimienta, que son ligeras y libres de moverse en el aceite, se alineen siguiendo la trayectoria de la fuerza. La dirección de la línea de campo es precisamente aquella en la que una carga positiva de prueba se movería espontáneamente. En el caso de las placas paralelas, el efecto cambia debido a la geometría. Las cargas se distribuyen de manera más uniforme sobre la superficie de cada placa, generando un campo casi uniforme entre ellas. Esto significa que la fuerza sobre una carga de prueba es casi igual en todos los puntos del espacio comprendido en cada placa, haciendo que las partículas se alineen formando líneas prácticamente rectas y paralelas, reflejando un campo homogéneo. A partir de estas observaciones se realizó una línea de campo sobre el papel, registrando la trayectoria de cada una de las cargas. Este dibujo sirvió de base para inferir las superficies equipotenciales, que se trazaron de manera perpendicular a las líneas de campo. Así se pudieron representar de igual potencia eléctrica de forma más visual. Alrededor de los tornillos, los equipotenciales aparecen como curvas cerradas deformadas entre los electrodos, mientras que en las placas paralelas se observan como líneas rectas y paralelas a las placas. En resumen, lo que ocurrió se refleja en tres
factores: la distribución de carga en los electrodos, la geometría del sistema y la respuesta de las partículas indicadoras ante el campo eléctrico. La forma y dirección de las líneas de campo reflejan la fuerza ejercida sobre cargas de prueba, y la orientación perpendicular de la superficie equipotencial refleja cómo el potencial eléctrico se organiza en el espacio según la disposición de los conductores. Este entendimiento profundo permite no solo interpretar los patrones observados, sino también predecir cómo se comportaría el campo eléctrico en configuraciones similares. Para el experimento, tenemos como conclusiones que se permitió observar la dirección y la forma del campo eléctrico generado por los distintos tipos de electrodos, evidenciando cómo la geometría de los conductores influye en la distribución del campo eléctrico en el espacio. También se confirmó la relación fundamental entre el campo eléctrico y potencial eléctrico, ya que las líneas de campo observadas permitieron inferir las superficies equipotenciales, que se disponen siempre perpendicularmente a las primeras. En el sistema de electrodos puntuales, o sea, en los tornillos, el patrón de campo refleja la naturaleza radial de la interacción entre las cargas, mientras que en el sistema de placas paralelas se evidencia un campo de distribución de cargas en los conductores que determina la uniformidad del potencial y la linealidad. También en el experimento se ilustra que las superficies equipotenciales no son solo una abstracción matemática, sino también una representación física, útiles para entender cómo se organiza el potencial en el trabajo al mover las cargas y cómo se provocan el campo en aplicaciones prácticas de la electroelástica.